en todos los tipos de modalidades educativas. Y cada una es un tema y luego sea un periodo impresionante. Y luego la aprobación, y esos temas fueron los que nos dieron mayor atención. Veamos en la siguiente imagen que hicimos un análisis de las propuestas. Tenemos una tarea fácil de ver. Este trabajo se inició el 18 de febrero. Los juegos fueron el 21 de febrero. Desde esa fecha hasta ahora hemos podido presentar estos resultados. Y escogimos este momento porque creo que seguimos en un momento pertinente y oportuno. En relación con el trabajo, vamos a establecer comenzar con dos observaciones. Bien, en forma, encontramos algunas con definición de apoyo. Por eso nuestra redactores decía una propiedad no específica. No sabemos de qué algunas transacciones en el desarrollo de los grupos entre justificación, propuesta la otra es poner ortografía, puntuación, relación. Creo yo que estamos en ese proceso y ojalá pudiéramos revisar lo que a cada uno nos corresponde. En relación a las observaciones de fondo, que son las que realmente nos importan. ¿Por qué? Porque son las propuestas mismas. ¿Quiénes tienen esas propuestas? De manera triste encontramos la primera, plagio de Internet. Ni siquiera tomamos la molestia de quitar y subrayar que aparece a la hora de cumplir el concepto de los niños o de las hijas que recuerdan a la definición de este concepto. Encontramos la de Internet, encontramos otra que intervino de diferentes escuelas, no solamente de las escuelas, eran diferentes y se contaban muchos trabajos. Ahora, en las características de propuestas, se reducen algunas solamente como propuestas que describen la problemática o la necesidad de ellos que están persiguiendo. Desarrollan otros justamente conceptos. El problema que se da en cada situación, esta situación significa el informe de la general. Y por último, reflejan escasa aplicación de acciones de juego, como por ejemplo, que se organice trabajo colegiado para la actualización de los docentes, que se hagan actividades para la inversión de la lectura, ¿cuál es la base? Más adelante, una vez que terminen de presentar las observaciones favorables. En las observaciones también encontramos dos posibilidades de lectura de estos documentos. Tenemos los 168 documentos. Los cuales se como actores. Y para que quisiera incorporar una pequeña cápsula conceptual. En el Instituto de Políticas Educativas tenemos dos términos. Desafortunadamente en México únicamente hablamos de política y lo mismo aplicamos política para el que va a un acto protocolario como el que hace la política o como el que trata de aplicar esa política. En el lenguaje de la gestión de la política educativa existe desafortunadamente no es porque yo quiera poner ahorita términos en inglés, pero es importante que hagamos esta reflexión. Política nos llama al acto protocolario, como son derechos que yo conocedor, de identificar de manera transnacionalmente y a todos los demás de solidaridad de personas que asistieron a la presentación y plan de acusado de desarrollo. Para todos aquellos que hacen, diseñan o determinan todo este tipo de trabajo que está incluido en el gobernador para hacer la política. Y todos aquellos que tenemos la tarea de echar a andar esta política o esos lineamientos somos nosotros y que se le llama de jóvenes. Somos nosotros esa figura prácticamente. Lo que nosotros es tremendamente con estas palabras me va a dar un ejemplo muy importante que acabo de realizar una presentación de Obama, en donde Obama hace uso
podríamos ser crítico a una reflexión de la aplicación, de la importante aplicación que hizo después del contexto. Entonces, a partir de ese momento vamos a sentirnos como estas personas que estamos involucradas en la operación de la política, y que de estas actividades de propias depende el futuro de los beneficiarios. Encontrar la condición de la revolución dominicana para expresar necesidades, inquietudes y opiniones, y por último, una elevada preocupación de la mayoría de regiones por emitir trabajos en tiempo y forma. La propuesta, para que no se es una ayuda para el diagnóstico de regiones, zonas y centros escolares. De verdad, son muy importantes los planteamientos que los maestros están haciendo ahí. ¿Por qué? Porque entonces, si hay alguien que diga, maestra, ¿por qué no se involucra el directivo en las actividades de la piel, en la formación de la piel? Es importante para ustedes decir, ahora, pues aquí a lo mejor es de la escuela, tengo la oportunidad de poder hablar con este director de necesidades de maestros, cuáles son sus necesidades, a qué le refiere, qué escuchamos. Son propuestas que no valen, que requieren ningún disco electrónico, de una máquina, de un escritorio, o en el cajón impresa de algún funcionario. Es muy importante que se les dedique. Y por último, a los arquitectos, pedir esa oportunidad de una interacción con los hay un modelo de propuestas con posibilidades de las necesidades de cada región sobre escolar y centro de trabajo. Los ejemplos que aparecen aquí los saqué, los sacamos de manera aleatoria, entre región tal, tema tal, y me aparece esta propuesta. Y me quiero recordar que no dice esta diapositiva. ¿Qué nos dice esta diapositiva? Alguien, por favor, levante su mano. ¿Qué nos dice? No dice nada. No. Gracias. Son propuestas reales que están escritas en estos documentos que nos enviaron. Del lado izquierdo está el tema y del lado derecho está la propuesta. Son actividades que se pueden hacer directamente en la alimentación saludable, fortalecer escuelas escolares, nos propone aplique la asignatura, la educación física y ética como eje transversal de la educación. Que estamos utilizando la familia para dar aspectos de formación física y ética. O sea, no es una muchas clases, esto es mensaje. Son propuestas viajes de que no se necesita hablar de un político ni un personaje de ajustarnos, lo podemos hacer nosotros, lo podemos hacer sencillo, lo podemos hacer escolar, lo podemos hacer escolar. Y cómo pensar, esto lo considera al interior de su voz. ¿Le queda mejor? Sí, dentro de esta propuesta no es lo que se puede hacer. Yo ahora estoy considerando, por lo que estamos analizando ahora, lo que se está pidiendo es que sea homogéneo para todas las instituciones, porque de manera quizás fragmentada, cada institución tiene algo que ver con uno de los apartados de la diapositiva. Hay instituciones que hacen todo, la única diferencia es que son como distintas. Y eso de alguna manera a veces nos permite nada más compartir entre unos cuantos y por lógica
no hay un enriquecimiento porque no hay una retroalimentación. Y ahorita lo que considero que lo que se está solicitando es que se implementen todos los planteles, pero que también surja un apoyo para llevar a cabo este tipo de actividades. Bien. La idea no es la limitación que ahorita estamos haciendo, no es que aquí es lo mismo en todos. Acuérdense muy bien que cada centro escolar hace lecturas a partir de sus necesidades y no podemos homogeneizar, porque no somos globales, no podemos homogeneizar la heterogeneidad de tal, pero sí invitar y compartir estas ideas y reforzar, ahorita van a ver en la siguiente, por favor, cuando hablamos del tema 5, esta es una propuesta de un maestro, elaborar el plan de acción ante los resultados del acto. Ahí vamos a hacer un estudio para ustedes como profesores de decir, a ver, ¿qué es un plan que no al maestro? Y yo creía que lo estaba haciendo. Es un diagnóstico para fortalecer su desempeño. Eso es todo lo que nosotros queremos decir. Bien, y por último, quisiéramos cerrar con esta breve reflexión. Si este tipo de trabajo, si este tipo de propuestas son leídas, son analizadas de una manera crítica y propositiva, podríamos decidir que este es un excelente ejercicio para la construcción de la democracia, de la participación ordenada y de la cultura ciudadana en el diseño de políticas públicas. Una participación ordenada democrática nos lleva a un plan artesano de desarrollo. Les comento, el plan artesano ya está, la portada visible, está en los índices, todavía no se puede bajar el documento. Me imagino que están esperando algunas observaciones de la ciudadanía. Y bueno, muchas gracias, la tarea es grande y suerte. Gracias. Continúa la maestra Reina. Les comento también, no sé si quieran, si realmente se habla que tengan o bueno, les vamos a traer un disco y a cada uno les vamos a dar un disco de expresión, porque tenemos concentrado correcciones y organizadas por temática. Luego pensamos que no, la verdad, se va a cargar un disco, se va a cargar de papel, se va a cargar de muchas cosas que tienen que hacer. Mejor, no sé, lo proponemos, se lo enseñamos y con los electrónicos. ¿Están haciendo? Y ojalá no nos interese si lo veo presidente o no, si llegara a que algún lugar de propuestas repetidas, perdónenme, porque de verdad fue muy difícil. Luego a veces el profesor lo mataba y ya no sabía ya otra propuesta que me hizo directamente. De todas maneras, con mejor atención por esta intervención. Muchas gracias. Profesora Bernardina Flores Ramos, de la Subdirección Técnica. Vamos a tratar con ella acerca de la educación disciplinaria, las reformas y propuestas para mejorar el trabajo en las zonas escolares. Profesora Bernardina Flores Ramos. Ella es parte del equipo de trabajo de la Subdirección Técnica de Primaria Estatal. Maestra Bernardina, lo que vamos a conocer. Gracias. Tenemos el espacio para entregar los convenios de recursos humanos con la Procuraduría del Órgano, así como con el profesor doctor Pablo de la tarde para entregar documentos de movimiento de personal de 14 horas por la noche. Buenos días nuevamente a todos. Y la maestra de un encuadre general va a ver algunas diapositivas que son un tanto repetitivas, pero la maestra lo hizo con el encuadre general y es destinado solamente a lo que trabajará este día. Bien, si ustedes han tenido todos ustedes de la región,
regiones. Tenemos aquí hermosos paisajes de nuestro estado de Veracruz y de las regiones de las que ustedes